Muy buenos días a todos, jóvenes. Arquitecto Miguel de la Torre, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación a compartir su trabajo. Gracias, Abraham. Gracias a ti. Estamos en Avenida San Jerónimo, esquina con Avenida Revolución en la Ciudad de México, y vamos a visitar un edificio que hice con Javier Sánchez, con JSA, se llama Pedre. Es un edificio de 14 pisos, 110 departamentos, y pues hay que entrar, Abraham. Entonces vamos a ver ahora el departamento muestra. El departamento muestra está amueblado con... Todo es de Héctor Erragüe también. Vamos dejando las redes sociales de Srahwe, por favor. Aquí entramos. De Erragüe y de Ewe. De hecho, la banca es de Ewe, que es este colectivo que tiene diseño. Ok. Y ahí está mezclado. Algunos son de Ewe, otros son de él directamente. Por alguna razón que desconozco, no está montado. Normalmente hay flores y libros por todos lados. Yo creo que lo están limpiando. Pues aquí se ve, Abraham. O sea, esta altura libre que tenemos es porque la losa es prefabricada y ese concreto, ¿sí?, es la losa. Ok. Ah, claro, entonces. Entonces, Llegaron y cada montaron. cuadrito que ves es una losa, Ujú. ¿no? O sea, la verdad es que no me acuerdo la cantidad de piezas que tiene el edificio, pero son miles de losas que se iban armando en cada Ok. piso. Entonces, la losa es aligerada con esta esfera, Un bubble deck. Sí. y se cuela Sí. en sí. Se cuela la parte de abajo Ajá. y el armado con las pelotitas. Llega aquí, se coloca y se le echa un firme arriba. Y ya. Y las traves. Otra cosa que ahorita te enseño desde afuera. Si te das cuenta, no hay traves. Ajá. Bueno, sí hay traves, pero las traves están horizontales. Miden 2 metros, 1 metro a cada lado de las columnas. Ese fue un gran logro de Margain, ¿no? Porque no queríamos ver traves. Y el paquete de losa y traves son 34 centímetros. Es esto. No es nada. La trave. Pues también es un tema ahí de una proeza de ingeniería estructural de mi querido doctor Margain. Y ese tipo de proezas estructurales no elevan mucho el presupuesto. ¿Quién controla ese tipo de...? No, bueno, obviamente siempre hay siempre quiere que, el dueño quiere que cueste menos, pero no, lo que pasa es que cuando trabajas con un equipo de ingenieros como Margain y su equipo, pues la solución no sale a la primera, hay que darle vueltas y vueltas y vueltas. A fin de cuentas, el concreto y el acero que necesitas es el mismo, nada más en lugar de estar vertical lo pones horizontal. ¿Cuesta más trabajo? Claro que cuesta más trabajo, pero hasta ahí, ¿no? Un poquito más de pensamiento y labor en la ejecución. Sí. Oye, el departamento está muy grande. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Este tiene como casi 300. Es un depa de 3 recámaras, ahorita las ves. Pero lo más bonito de este departamento es que tiene 400 metros de jardín y patios. O sea, son de ellos, ¿no? Sí, sí. ¿Y el piso es madera o es tú la ingeniería? Es madera de ingeniería. O sea, es madera, pero sí es de ingeniería. Ok. Muy bonito. Vean las sillas. Joya total. Como comercial, ¿se puede? Sí, ¿Quién todo. es? Mira. El piso de madera es de Fine Floors, la ventanería es de Venster y toda la carpintería es de Pancho Landa. Ahí te paso las redes Si sociales. piden si no algún las descuento, si los contratan, díganle, los vimos en Cota Paredes. Denos un regalito. Si quieres, hazte para acá porque están lavando. Ok. Uf, o sea, todo esto es de ellos. Sí, es el lujo de la planta baja, ¿verdad? Sí. Porque arriba hay 12 departamentos más que son idénticos, pero solo tienen esta terraza que ves aquí, Ajá. que son buenísimos, ¿eh? Pero tienes la terraza más todo el patio jardín, que es una barbaridad de metros, ¿no? Son casi 400. Genial. No, pues es que fíjense. ¿Quieres darle una vuelta a las recámaras o ya eso? Sí, vamos, claro. Todo lo que se pueda ver. Vale. Oye, qué bonito bueno, el edificio que está ahí. ¿Sí qué es? Esto que está aquí junto es una iglesia anglicana
con una escuela de ellos. Entonces aquí pasó algo curioso. Pues ahí nunca van a tirar la escuela ni la iglesia. Ajá. Y tienen estos árboles gigantescos que visualmente pues, son parte también de nuestro proyecto. Y aquí no lo notas, pero estamos un 80 arriba del nivel de calle, ¿no? Entonces por eso esta barda la ves chiquitita, Sí. pero en realidad es altísima. Si te vas de aquel lado, en total debe medir como 6 metros. Ok, a la calle. Sí, es. Oye, me gustaron pues sí, estos gestos, ¿qué son? Estos son tomas de aire. Por aquí se mete aire a los estacionamientos Ok, y bueno, ya se lo comió la vegetación, ¿no? aquí sí. Ah, está muy bonito. Sí. Me imagino que en esta parte tiene restricción el terreno. El terreno, como cualquier terreno en la Ciudad de México, no nada más tiene restricciones. En realidad no tiene restricciones, Ok, sino las normas técnicas te marcan que para tener un patio necesitas cierta relación entre la altura y el límite de tu terreno. ok, Entonces, bueno, este tiene un patio que en el reglamento, en las normas, se llama irregular. O sea, empieza de este lado de la calle y le da toda la vuelta y acaba en otra calle. Y eso te permite reducirlo, ¿no? A fin de cuentas, esta es una separación a colindancia que está dentro de la norma y por ser orgánico, no sientes que esté tan apretado. claro. Sin hablar de que como no hay vecino, o sea, esta es la única construcción que existe, Ujú. ¿no? Y todavía está como a 5 metros de distancia y pues, es chaparrita, ¿no? Y aquí hay como 8, ¿no? Está muy Sí. bien. O sea, Pero todo es una fórmula, o sea, también la forma la fue dando las necesidades para cumplir con esa restricción. Ahorita del otro lado vas a ver que es mucho más orgánico que de este lado. ok, ok. Y aquí es donde se ve el paquetito. O sea, en ese paquetito de losa están las traves, son 34 centímetros. No es Buenísimo. nada. Claro. Sí, sí, se logró totalmente. La trave tortuga que le llaman, cuando es Así es. acostada. Sí, claro. ¿Qué alturas tenemos de piso a techo aquí? Traemos 350, no, 340 de piso terminado a piso terminado. Ok. Menos los 35, 40, Tenemos 310, tres. Sí. 310. El primer piso es un poquitito más alto, un poquito. Ok. De este lado podemos conocer. Sí, es cocina y área de servicio. Que en los edificios de los 50, 40 aquí el art déco, la curva, estaba presente, ¿no? También. Totalmente. Sí. Ahí sí, no es una referencia a eso en ningún momento, pero digo, la forma responde al terreno, ¿no? Y a Ujú. querer tener muchísima fachada, ¿no? Un dato curioso también que es difícil de lograr en estos edificios tan grandes. Todos los baños ventilan naturalmente y todos los espacios tienen iluminación y ventilación natural. ¿En serio todos los baños? Todos. Quiero ver cómo solucionó la ventilación entonces, porque la ventana en la fachada siempre es complicada, la del baño. Ahorita lo vas a ver. Las ventanas son iguales, nada más de repente tienen parteluces. Excelente. De repente parece herrería, ya de repente lo ves como aluminio. Sí, no es aluminio, es de Ujú. Benster, es una muy buena ventanería que aparte te aísla totalmente los ruidos exteriores. Sí. Tiene doble vidrio. No es necesario. De acuerdo. Y de este lado tenemos que cuartos de De este servicio. lado está lavandería y cuarto de servicio. Este departamento es una casa. Es Sí. una casa en la planta baja de un edificio. Su cuarto de servicio con su baño. Y cuarto de servicio digno, o sea, tiene una ventanota, tiene un super baño. Sí, sí, Ahora aquí sí. ya puedo decir una cosa que los baños de servicio, algunos medios baños no tienen ventilación natural todos, pero casi todos. De acuerdo. Sí, pues es que aquí ya estás en el centro Sí. de la pieza. Qué bonito lavamanos. Pequeño, pero bien hecho. Y bueno, tienen mármol en las regaderas. Sí, pues mira, no te voy a mentir, son los cortes del mármol de todo el edificio, pero los usamos en todos los baños de servicio. Perfecto. Y te digo, o sea, no es un cuarto de servicio típico, es un muy buen cuarto de servicio. Pues estos son cuartos que pasan a ser la casa de la persona que trabaja aquí, ¿no? Y luego el piso, este piso, el terrazo lo Esta es una hicieron. gran anécdota. Originalmente todo el edificio iba a tener terrazo Ujú. y falló el proveedor, vinieron otros proveedores, el volumen era brutal y al final solo la planta baja tiene terrazo y a partir del primer nivel es mármol.
Sé qué bonito es el terrazo, ¿verdad? Sí, pero o sea, Es complicado. es que ya no se usa mucho. Entonces, el terrazo artesanal, que era el que queríamos, Ujú, son puros talleres chiquitos que no podían hacer los miles y miles de metros que se necesitaban. claro. Después vinieron unos de una empresa italiana que hacen aeropuertos, centros comerciales, Ujú. pero es otra cosa, es plasticoso y dijimos, no, vamos por una piedra natural, ¿no? Ok. Los que hacen los aeropuertos de Estados Unidos. Sí, no quiero decir la marca, pero la voy a decir porque aparte el director en México es un amigo mío y nos vinieron a poner muestras y al final no los contratamos. Esperemos que los contratemos en otro momento Sí, porque no, no, son hermosos, ¿sabes? Son perfectos. sí, 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 sí. pero aquí queríamos, La belleza de la imperfección. sí, como dice Lucio, Sí, sí, sí. pues bueno, si quieres, Eres del pasemos, club entonces. yo soy súper del club, sí, sí, o sea, Lucio, Eres fundador, no, dice. no soy fundador, pero después de ver Real de los Reyes me admitió en el club. Entonces, bueno, este es un departamento de 3 recámaras, aquí hay 2 recámaras igualitas, solo espejeadas. Bueno, jóvenes, aquí quizá podamos hablar un poquito del interiorismo, porque estamos hablando de interiorismo de primer nivel. Sí. Vean el nivel, vean el diseño, simplemente. O sea, los que quieren, los que están viendo cómo va a ser su cama, cómo va a ser su cabecera. Y siempre inviten a colaborar a quien sepa más que ustedes. Como les dije, Raúl es el, el que diseñó todos estos muebles y los espacios ya existían y con una finura espectacular entendió el espacio y tampoco lo saturó, ¿no? Excelente. Y bueno, así vas a ver todos los baños del edificio. Todos los baños tienen mármol de piso a techo. Es como el Senado romano, pero pues así nos gustan. Interesante la cubierta. O sea, la cubierta, espacio, Así mueble. es. Y no hay puertas, son cajones. Eso de poner puertitas abajo es caótico, es preferible tener cajones. Y aquí también, este baño no ventila natural, casi todos ventilan natural. Me gusta el diseño tipo hotel del closet en el pasillo. Sí, Ujú. hay muchas soluciones, digo, son 16 tipologías distintas. Ah, claro, todos van Esta es cambiando. igualita pero espejeada. Y esta es la recámara principal. Tienes aquí un vestidor muy grande, un baño que vale la pena que le eches un ojo. ¿Qué tipo de madera es la carpintería? Eh, ahorita me acuerdo. Sí. Fíjense, interesante el diseño, ¿no? Adentro es una melamina gris, pero el exterior puede ser el roble o el... No, no roble, más bien A como un ver, nogal, es ¿no? una muy buena carpintería que hizo Ujú, Pancho Landa, sí, pero vaya, no es la carpintería de una casa por encargo, es la carpintería de un edificio para ujú. venta, ¿no? Sí, 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 Entonces, de lo que normalmente se hace tantito más arriba. claro. Y nuevamente los baños tienen el mismo criterio que el que viste el pequeño. Excelente. Se levanta solamente unos 15 centímetros del piso, ¿verdad? Sí es. El mueble. Y esta decisión está buena, que todo el muro haya sido de vidrio. Sí, y a veces hay parte de luces y te puede balconear alguien, a veces no. Hay quienes ha puesto algún tipo de película para dar privacidad, hay quien no, ¿no? Todos están igual, claro. Vamos. Ya, ya, ya. Entonces, pues aquí si te ve alguien, te ves tú mismo. Si fuera mi casa, yo sí le pondría algo, a lo mejor no una película, sino una cortina enrollable, Ok. ¿no? Y Tener la opción. aparte, Sí, que pueda salir. Y el trabajo en sección, ¿verdad? Estamos un poquito más abajo así es. del nivel de jardín. Para lograr el pasto y la vegetación necesitas tener cierta profundidad Ah, por claro, eso. porque ya es la losa del sótano, güey. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, la losa tapa el sótano. Y hay que resolver siempre la estructura, ¿verdad?
Sí, bueno, las columnas esas son de las chiquitas. Mide como 1,10, hay desde 90 hasta 1,80 de diámetro. Ah, sí, o sea, se van cambiando Sí. Y conforme va subiendo, se van haciendo más angostas. las angostas. Bueno, Y esta es la recámara principal, que tiene esta terraza privada. La mitad está techada, la mitad no, y es salida también al jardín que ya vimos hacerlo. y aquí podemos ver un poco las losas prefabricadas, ¿verdad? Exacto. O sea, aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco losas en esta zona. Las losas no, o sea, son pequeñas en realidad, ¿no? O sea, y no es un tema que no las puedan hacer grandes, es que cómo las transportas. Claro. La cabecera está buenísima. Sí, sí, A los que les gustan las cabeceras esponjosas, este es un equilibrio, exacto, porque te puedes recargar, te puedes sentar. pero no se ve tan tosca, porque luego si las hacen altas, Sí, se ve muy tosca. así es. Y esta se ve bien, bien delicada. Sí, está muy bien pensado cada espacio, ¿eh? O sea, no fue aviéntate unos muebles, sino está pensado cada espacio. Ah, qué buenísimo. Miren esta silla. Esto es piel. Ah, claro, porque aquí está suelto. Entonces tiene un poquito de flexión. Imagino que casi todo el mundo conoce el trabajo de Héctor Raue, pero quien nos esté viendo, si no lo conoce, vale la pena. Sí, si estabas pensando A que... veces pasa, Héctor creo que es más reconocido fuera de México que en México y es muy, muy, muy fregón. Y si me estás escuchando, mi querido Héctor, saludos. Maestro. La factura te la paso en septiembre. Nos hizo el honor de dar una conferencia en la Academia de Arquitectura Avanzada. Si no la han visto, jóvenes que son miembros, véanla. Es una conferencia buenísima. Luego el 5 va a haber alguna buena, ¿no? Al 5 voy a tener que sacar este video antes. El 5 se viene pues, la conferencia del maestro Miguel de la Torre, donde entraremos un poquito en la mente Bueno, del y allá al proceso. fondo están las Fernandas y Marco Pucheta, trabajan conmigo. Que Y ya huyeron. dijeron, mejor no. Creo que nos falta un área interesante, lo demás no creo que valga mucho la pena, y es la zona de la alberca. Me gustó porque la ves desde que entras. Es como el remate verde. Pues bueno, como todo desarrollo de este tamaño no requiere amenidades, este tiene esta alberca, que es un canal de nado, pero también es una alberca lúdica. A mí me gusta hacer las albercas así en negro, sea en veneciano o algún otro material, para que se vean como estanque, Ujú. ¿no? No me gustan las albercas azules, Ok. ¿no? Entonces, bueno, pues sí, sí la percepción es distinta, ¿no? Y Se- aquí se vuelve a ver esto, ¿no? El terreno llega hasta la barda, esta es nuestra vegetación, pero la del vecino, pues también es nuestra. claro. Y hoy es un día muy nublado, pero es una zona muy agradable. Y por aquí está el otro chiste con espejos que hice. A ver si Ah, ya lo vi. parece que hay una perforación en el Sí. muro. Y no, pues es un espejo. Por supuesto que mis amigos me dicen que soy Miguel Anish Kapoor, pero no era la intención. La verdad es que sí quería jugar un poco con la profundidad de la alberca y cómo se duplica con el espejo a través de esta simulación de una perforación, ¿no?
puedes a caer, Abraham. No, no, no. Aquí lo tengo. Me encanta el gesto de que da la vuelta el azul, el veneciano. Se vuelve como ese marco, pero al mismo nivel. Se ve muy bien. Es una buena alberca, ¿eh? ¿Qué dimensión tendrá? ¿Unos 4 metros? Tiene 5 por 25. 5. No es cierto, 4 por 25. Originalmente era solo alberca, un canal, o sea, era para hacer algo de ejercicio. Y al final decidimos al fondo hacer un chapoteadero para niños. Nos quedó de 21 metros en lugar de 25. Pues, muy agradable. Súper bien. No, todo el espacio desde que llegas. A ver si aquí sí no me caigo. Si te vas al fondo y volteas a ver el edificio en la mera esquina, es una vista interesante. Aquí se hace una especie de celosía. Sí, esta esquina tiene áreas de servicio, tiene lavanderías y tiene baños. Y además queríamos como darle verticalidad en esta zona. Okay. ¿Qué material es? Es Aluminio. aluminio. Okay. Esa fue una de las ingenierías de valor al final. Originalmente iba a ser de Corten. Claro. Impecable, Juanes. Y aquí sí está el terrazo. Sí. Como ves, es imperfecto. Y muy bonito. Ah, pues 9 años de trabajo. Qué locura. Bueno, otro dato curioso, importante. No nada más diseñamos el edificio, por supuesto que el edificio lo diseñamos nosotros, pero diseñamos el logotipo, el nombre, la señalética, la tipografía de la señalética. Nos metimos hasta la cocina en este proyecto. Excelente. Qué bonita la confianza, ¿verdad? Y digo, en el mismo orden de ideas de Rahue, que él se encargó de todo lo que es mobiliario y áreas exteriores, para la tipografía y todo ese tipo de cosas, pues usamos a un experto en gráfico, que es Jorge Garrido. También luego te paso su Instagram, es un gran diseñador gráfico y fotógrafo. Saludos, Jorge Garrido. Y ciclista y baterista. Me suena mucho, ¿eh? Creo que lo tengo por ahí en Instagram. Sí, es medio famoso. Sí. Ahí empezó la magia de la luz. Ya tenemos el rayo aquí abajo. Exacto. Y bueno, lo demás creo que no es tan importante, Abraham. Pero si filmas la salida también es interesante, ¿no? Cómo vamos jugando con las alturas. Esta es una altura gigantesca de 14 niveles. Se comprime, se vuelve a abrir y después vuelve a salir a la calle. Y aunque no estamos en una zona, en un barrio que sea muy caminable, pues aquí estamos caminando despacito a 5 minutos de San Ángel, ¿no? CU, otros 5 minutos para enfrente. Gracias. Y bueno, fue poquito tiempo, pero creo que sí, ahorita salimos, gracias. Muchísimas gracias. Pudimos enseñarles el proyecto en términos generales, exteriores, interiores, sorpresas y bueno,
Nuevamente, gracias por la invitación, Abraham. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por Lo aceptar. conocías en fotos. ¿Qué te pareció en vivo? Es una experiencia, es un proyecto pues muy bello, muy bien realizado, que obviamente se siente muy, muy lógico, ¿sabes? Se siente que responde a una cantidad de decisiones Sí. más allá de simplemente Ese es por un buen gusto, punto. No ¿verdad? está forzado nada. Todo fue Exacto. caminando orgánicamente, por Ujú. decirlo de alguna manera. Arquitecto, ¿cómo lo podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales, su Redes página web? sociales es MTA_B chica. Y aunque tengo otras, esa es la que funciona, el Instagram. Excelente. Ahorita en Instagram es lo más activo de todos. Así es. Muchísimas gracias por compartirla y esperemos, bueno, nos vemos en la próxima conferencia, este 5 5 de 5 de septiembre. septiembre en Arquitectura Avanzada. Y si esto sale después, pues la ven en repetición. La verán en repetición. Hasta muy pronto, jóvenes. J. Gracias. Paredes, adelante. El arquitecto Miguel de la Torre.